¿Qué tal? Me estoy animando a hacer una serie de vídeos en los que hablar un poco de una especialidad de medicina que es un poco desconocida que tiene que ver con la UCI. También se conoce como enfermedad crítica. Y en este sentido lo que me interesa es un poco enmarcar el momento en el que se está y hacia dónde se pretende ir. Porque es una especialidad que es relativamente joven, no tiene ni 50 años. Y en este sentido bueno, depende de dónde lo consideres, lo de los 50 años, depende de qué país. Y en este sentido, pues quiero enmarcar un poquito en qué punto se encuentra esta especialidad y qué problemas nos encontramos, que la verdad es que son interesantes. Eh, mm, Toda esta información la estoy sacando de un artículo publicado en Nature y básicamente divide o sospecha o con lo esquematiza diciendo que hay tres eras de la medicina crítica, de la medicina intensiva, ¿no? Los 50 y de los 50 a los 80 es donde dice que se desarrollan los fundamentales de lo que es la medicina intensiva, que son básicamente las técnicas básicas, la intubación, la canalización de vías centrales y este tipo de accesos. La ventilación mecánica, que es una parte fundamental de intensivos, prácticamente es lo que define a intensivos junto con otras técnicas, y entonces eso hace también que se esté en muy estrecho contacto con una especialidad como es anestesia y lo que tiene que ver con los quirófanos, y la importancia de la monitorización. Muchas veces la razón por la que ingresan los pacientes en la UBI no es porque se vaya a cambiar el tratamiento de lo que se ha hecho en otro sitio, sino que pues tienen ciertas condiciones, tienen cierta situación clínica que en ese sentido pues lo que merece la pena es pues vigilarlo más estrechamente, ¿no? Es decir, monitorizarlo, ver la evolución y en caso de que deteriore pues actuar, ¿no? Eso sería por un lado. Luego ya se pasa a una fase de lo que en el artículo llaman de aceleración, que ya pues al principio era todo como muy heterogéneo, más que ser como tal especialistas, eran como unos especialistas no era como una especialidad propia, sino que eran especialistas de muchos sitios que se iban juntando y iban tratando los enfermos que estaban más graves, ¿no? Luego ya pues sí que va apareciendo como tal la especialización a partir de los 80, por eso digo que no llega prácticamente ni a los 50 años, y entonces ya se empieza a hablar de manera sindrómica, es decir, empezamos a hablar de síndromes, y aquí como síndromes pues estaría el SIRS, el síndrome de inflamación de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis, y el ARDS, que es el distrés o SDRA, que decimos muchas veces en español. Eh, pues ya empiezan a crearse alguna manera de cuantificar la gravedad de estos síndromes, ¿no? La gravedad como sistemas de predicción, sistemas de scoring, ¿no? Que eso es lo que se conoce como Apache. Básicamente el Apache es un sistema de puntuación basado en la fisiología. Sin embargo, pues ahora donde estamos entrando es en lo que se llama una época de precisión, ¿no? Básicamente lo que nos hemos dado cuenta es de que existe mucha variabilidad, mucha heterogeneidad, y que necesitamos basarnos en aspectos no solamente clínicos, que es lo sindrómico, no solamente los signos, los síntomas, las constantes, sino que tenemos que profundizar más, tenemos que ir más a los hechos más biológicos, y en este sentido empezar a poner tratamientos dirigidos, tratamientos específicos, tratamientos como se hace pues por ejemplo en otras especialidades. Sin embargo, por la complejidad y el desconocimiento que se tiene de estos síndromes, digamos que aún hay muchas barreras para implementar este tipo de medidas. Esto sería pues una perspectiva histórica, ¿no? En la que lo que vemos es que hablamos pues de lo que es la época de fundación, la época de aceleración, la época de precisión, y como veis pues son los años y cómo se van describiendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí esto me llama la atención, ¿no? La primera descripción de distrés en el 67, del 94, del 2012, y uno ha salido recientemente, que es una descripción inclusiva, y que bueno, pues yo he criticado, y porque realmente no hemos avanzado mucho en saber qué es sí que hemos avanzado más de tratamiento general, pero
seguimos sin conocer bien qué es esto del distrés. Y cada vez hemos hecho definiciones un poco más laxas y a lo mejor por eso luego tenemos problemas en los estudios. Pasa un poco lo mismo con la sepsis, primera definición de sepsis, segunda definición de sepsis, sepsis 3, cuando realmente lo interesante es que seguimos sin saber qué es sepsis y a veces incluso no tenemos claro si un paciente ni siquiera tiene infección. O sea que es complicado este tema en el fondo, ¿no? Y aquí ya pues lo que se ve es cuando se empiezan a eh, pues bueno, la monitorización, el soporte orgánico, monitorización hemodinámica. Esto sería como la monitorización básica que se puede llevar a cabo en los sistemas de urgencia, que al principio pues, antes estaban en la UBI y ahora ya están en los servicios de urgencia, y ya monitorización avanzada, que esto ya sí que es propiamente de UBI o de quirófano. Luego ya conforme vamos empezando a hablar de síndromes, pues van apareciendo pues diferentes sistemas de medición, de cuantificación, el grado de disfunción, el grado de gravedad, ¿no? Como es el Apache, el SAPS, el SOFA y lo que se llama el MUSE. Entonces simplemente han ido evolucionando, han ido apareciendo cosas nuevas y aquí es donde estamos en este punto, ¿no? Básicamente este es uno de los aspectos que es en el que nos encontramos y posiblemente ahora, en la época de precisión, pues basándonos en muchas cosas, pues podamos dar el siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ahora mismo, pues con el COVID, ¿no? Un paciente tenía una neumonía y nosotros lo diagnosticábamos de SDRA, ¿no? De distrés respiratorio, de dificultad respiratoria del adulto. Y poco más. Obviamente pues tomábamos medidas, tenemos algún conocimiento, podemos hacer alguna cosa y vamos ajustando la ventilación mecánica, pero con el COVID lo bueno, por decir algo bueno, es que ha podido haber mucha más investigación porque había mucho enfermo, mucho paciente que tenía esta enfermedad que es frecuente, pero no de una manera tan masiva como en el COVID, y entonces se ha podido empezar a afinar algo más en el tratamiento de todo esto. Sin embargo, pues bueno, los tratamientos que se estaban poniendo eran, por decirlo así, inmunosupresores, que son fármacos que se llevan utilizando en la práctica clínica en otras enfermedades durante muchísimos tiempos. Es decir, sí que hay, como dirían algunas personas, un rezago, un retraso en donde están algunas especialidades en precisión molecular de tratamiento y donde estamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos síndromes? Pues ya os digo que básicamente el distrés es un infiltrado bilateral, es decir, se ve que hay neumonía en los dos emitoras, en los dos pulmones, y que tiene dificultad respiratoria y que ahora ya lo han cambiado, antes necesitabas estar con ventilación mecánica. Claro, el problema es que pues no capturamos bien con esa pequeña descripción lo que es la complejidad, ¿no? Y sobre todo lo que es interesante es que no capturamos la heterogeneidad biológica, los procesos biológicos subyacentes. Y como no hacemos eso, pues entonces pues al final pues tenemos problemas para poner tratamientos. Digamos, podemos decir que lo que estamos haciendo es tratar lo más grosero, tratar de manera muy grosera. Pero esto también tiene un problema, porque al final estamos perdiendo mucho tiempo en hacer ensayos clínicos sobre síndromes, en vez de, a lo mejor, nuestra especialidad debería parar, no hacer ensayos clínicos, dedicar esos costes a la investigación básica, y una vez que tengamos identificados claramente, digamos, hayamos pasado al siguiente nivel, empezar a hacer estudios que podamos realmente aplicar, ¿no? Por un lado necesitaríamos claramente identificar, pasar del nivel sindrómico a pasar al nivel enfermedad, y posteriormente desarrollar test para identificar esas enfermedades, porque el síndrome ahora ya lo tenemos. Entonces aquí es donde surge el concepto de treatable traits, ¿no? Básicamente rasgos tratables, que básicamente es la identificación de rasgos biológicos, que por decirlo de alguna manera son los procesos biológicos subyacentes de cada síndrome, que los podemos medir, por eso comentaba antes lo de identificarlos, y sobre todo lo que es interesante, que pueden predecir una respuesta terapéutica, es decir, que si nosotros identificamos cierto patrón biológico, entonces deberíamos
poner cierto tratamiento, ¿no? Esto en algunas cosas ya lo hacemos. Y, por ejemplo, la hemorragia, pues una de las cosas que nos ha permitido, el conocimiento que tenemos a día de hoy, es, por decirlo de alguna manera, estadificarla, saber en qué punto los mecanismos de compensación que previenen la hemorragia se han perdido, y entonces sí que tenemos algún que otro aparato que nos permite hacer un tratamiento más dirigido y, digamos, mejorar la capacidad que tiene el cuerpo de impedir el sangrado, ¿no? Yo creo que el caso paradigmático de lo que son los treatable traits sería pues la oncología, ¿no? Ya no solamente por el TNM, que desde luego el TNM no lo es todo, pero los procesos oncológicos pues son enfermedades genéticas, se busca el defecto genético y se da una diana molecular. Y ya no solamente es el defecto genético, sino que es todos los mecanismos celulares que se ponen para intentar que el sistema inmune venza al cáncer. Así que en el fondo es un abordaje más específico, lo que se pretende buscar, mucho más biologicista, mucho menos clínico, para agrupar los síndromes. No tratar solamente el síndrome del distrés respiratorio, sino tratar el síndrome de estrés inflamatorio de tipo, perdón, que me he equivocado, síndrome de estrés respiratorio hipoinflamatorio o hiperinflamatorio. Y si encima podemos saber si es por un germen, entonces ya a lo mejor incluso podemos ver si algo más funciona, porque ese germen tiene como diferentes, por decirlo así, podría tener diferentes consideraciones en la patogenia y en la etiopatología. Y es por esto que los autores lo que proponen es un modelo circular de enfermedad crítica, ¿no? Básicamente lo que dice es que, como dicen los ingleses, hay diferentes insultos, injuries, injurias, ¿no? Que puede ser, ellos dicen que son infección, trauma, cirugía y pancreatitis, hay más, pero que lo importante es que estos pueden llegar a activar vías biológicas comunes, ¿no? Entonces, lo que intentan decir aquí es que a lo mejor a veces intentamos estudiar las enfermedades por grupos. Por un lado los pacientes que han tenido un trauma, por otro lado los infecciosos, por otro lado los pancreatitis, pero hay veces que pueden tener rutas biológicas, de activación de rutas biológicas compartidas. Entonces, que muchas veces podemos intentar ver si algún enfermo que comparte alguna enfermedad grave está expresando esa vía y entonces poner el tratamiento. Y sería un tipo de esto luego lo comento, un tipo de ensayo clínico diferente, donde lo que tú buscas no buscas tratar una enfermedad, sino que lo que buscas es tratar una ruta genética. Esto es un poco lo que decimos aquí, que luego lo comentan en diferentes tipos de ensayos, que es básicamente identificar el rasgo biológico subyacente y no tanto basarnos en el síndrome que estamos tratando. Y esto, en el fondo, lo que subyace es, por eso el modelo circular, es que hay una complementariedad, hay una conexión de los diferentes procesos patológicos en todas las enfermedades de los pacientes graves. Porque hay una frase que a mí me marcó y que he necesitado bastantes años para entenderla, y que para nuestra especialidad, o sea, se mueren de manera diferente y a la vez no se mueren de manera diferente, ¿no? Da igual que tú lo que te estés muriendo sea por una infección, por decirlo así, una infección grave abdominal, pues yo que sé, una peritonitis, no es tan diferente quizá de un paciente que, pues yo que sé, de una cirugía cardíaca que ha ido mal la cirugía, aunque el tratamiento que tienes que poner es diferente, pero la manera en la que falla el cuerpo es más parecida, o una persona que, yo que sé, ha sufrido pues un accidente de tráfico y ha venido pues muy grave y exsanguinado. Esto es lo que se refieren con modelos circulares, y como podéis ver, hay puntitos que son de conexión. Entonces lo que buscan es identificar estos puntos para que, pues por ejemplo, podamos, aquí hay una ruta metabólica o una ruta biológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, que podríamos incluir tanto pacientes con pancreatitis, si es que la expresan, pacientes infecciosos, pacientes con cirugías y pacientes con trauma. De tal manera que cambiaríamos los ensayos clínicos no serían necesariamente
de enfermedades ni de síndromes, sino que serían para el tratamiento de rutas biológicas. Claro, esto pues puede salir bien y puede salir mal, porque esto al final no deja de ser una proyección teórica sobre algo que es más complejo como son las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operacionalización del nuevo paradigma, ¿no? Básicamente es el desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías ómicas, la proteómica, por ejemplo, pero el desarrollo, por ejemplo, que podemos tener en microbiología, en bioquímica, utilizar más nuevos marcadores, pero desde luego la UCI lo que le caracteriza es unas cosas, es que es una especialidad muy tecnológica, que hay un alto grado de tecnologización y por lo tanto se pueden tener, y de monitorización, y por lo tanto podemos tener muchos datos, y en ese sentido el machine learning y el uso de bases de datos, pues yo creo que va a cambiar. Luego también pues desarrollo de nuevos ensayos clínicos, que es lo que se llaman ensayos clínicos adaptativos con enriquecimiento predictivo, que básicamente es eso, ¿no? Es tratar la vía biológica y no tratar la enfermedad. Es ver si alguien expresa algo y entonces tratarlo. Y básicamente, pues lo otro que comentaba, lo de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de utilizar simplemente el síndrome de sepsis, que además tiene cierta heterogeneidad cuando lo utilizamos, básicamente sería poner unos criterios de condición. Por ejemplo, aquí hablamos de la señalización de los TLR. TLR es un tipo de receptor, Toll-like receptors, y que tienen que ver con el sistema inmune. Y entonces, si cumplen ciertas condiciones, entonces, como asumimos que el sistema inmune se está activando de una manera parecida o que al menos comparte esta vía, si pedimos unos niveles importantes de activación de esta vía, al final podemos utilizarlo en cualquier patología que esté desencadenando ese problema y no solamente en la sepsis, ¿no? O incluso lo podemos hacer al revés. Podemos no coger todos los pacientes sépticos, sino coger los pacientes sépticos que cumplan esa ruta metabólica. Y entonces podríamos llegar a una conclusión a lo mejor más específica, ¿no? En los pacientes sépticos que cumplan cierta alteración, este fármaco parece que ha funcionado. Todo esto nos llevaría a una personalización del tratamiento. Pues si esta ruta hay que estimularla, hay que inhibirla según lo que sea, pues nos permitiría poder afinar un poquito más en el tratamiento, y entonces ya no diríamos que sea un paciente séptico, sino que es un paciente sepsis con afectación de la ruta TLR, por ejemplo. Y esto pues obviamente pues tendría una importante implicación en la práctica clínica. Así que bueno, de alguna manera pues esto es un cambio en el modelo, y lo que queremos es pasar de estudiar los síndromes a estudiar más los rasgos biológicos, y que esto obviamente pues cambia las posibilidades de lo que podemos hacer tanto a nivel de experimentación como a nivel de implementación en la práctica clínica. Y al final pues lo que tenemos que hacer es integrar lo básico que no conocemos, lo interesante que va saliendo, y lo que nosotros podemos hacer para intentar optimizar todo esto. Un saludo y hasta otra.